Vamos a hablar un poco de cómo funcionan las energías masculinas y femeninas en este contexto de lo que es dar un salto de fe. Entender a grosso modo cómo podemos utilizar ambas y por qué ambas son completamente necesarias. Entonces, para hablar de energía masculina y femenina es muy importante tener las primeras premisas. La primera es que cuando hablamos de energía masculina y femenina estamos hablando de la polaridad del universo, que claro, sí se ve reflejada en nuestra existencia humana, donde está el masculino representado en los hombres, está el femenino representado en las mujeres. Sé que estamos en una época de mucha apertura a nuevas ideas, formas de entender la orientación sexual, la sexualidad y demás, y todo está bienvenido y lo podemos de alguna manera igual enmarcar en este contexto de la energía masculina y femenina, porque todos los seres humanos realmente tenemos ambas energías, masculinas y femeninas. Si este es el extremo masculino y este es el extremo femenino, el masculino tiende a ser la derecha, el femenino la izquierda. Si son los dos extremos, los seres humanos realmente siempre estamos en la mitad. Algunos tenemos un poco más de masculino, otros tenemos un poquito más de femenino. También no tenemos la misma energía durante toda nuestra vida. A veces tenemos momentos donde estamos más hacia el masculino, a veces tenemos momentos donde estamos más hacia el femenino. Esas son dos cosas importantes para tener presente si vamos a hablar de energía masculina y femenina. Esto también le podríamos llamar yin-yang. A mí me gusta llamarle masculino y femenino porque vuelve a traer la naturaleza de la sexualidad a nuestra vida y a nuestra conciencia. El yin-yang es como algo abstracto, mientras que hablar de masculino y femenino habla de sexualidad, que se conecta con la energía kundalini, que ya la vamos a mencionar. Y para entender esto del masculino y el femenino, entender que todos tenemos el masculino y el femenino dentro nuestro, entender cómo funcionan estas dos energías, entender que nos vamos moviendo, también es importante entender algo fundamental, y es que no hay una mejor que la otra. Y esto es muy importante que entiendas y que vayas adentro tuyo a preguntarte si es que tal vez por tu crianza, por lo que has escuchado en tu familia, por lo que escuchaste en el colegio, por lo que te dice la sociedad, por lo que escuchas en el trabajo, tal vez tú crees que hay una mejor que otra. Y es porque estamos en un punto de tal corrupción inmadura de la energía masculina. No significa que son los hombres, las mujeres también son fuertemente responsables por esto. Un punto de corrupción de una energía masculina inmadura, una energía masculina que no está bien hecha, no está bien armada aún, que tendemos a creer que lo valioso, lo fuerte, lo poderoso es masculino y que lo femenino es débil, es malo y no es de admirar. Entonces quiero que busques adentro tuyo si es que tal vez tú crees eso, seas hombre o seas mujer, porque también conozco muchas mujeres que creen que lo femenino está mal, que es más débil, que ser vulnerable significa ser débil, cuando ya sabemos que ser vulnerable significa ser valiente. Para ser vulnerable necesitas mucha fortaleza. Para ser vulnerable, para abrir tu corazón, para estar expuesto, necesitas mucha fortaleza. Pero ese tipo de expresiones del femenino, que es fuerte, que es poderoso, que ya lo veremos, normalmente lo entendemos como débil. Entonces eso es como para darte un contexto. Y la segunda parte del contexto de este video es hablar de lo que se llama la energía kundalini. Kundalini es una palabra que viene de la India. Tú sabes, yo soy profesor y maestro de un tipo de yoga que se llama yoga kundalini, y el yoga kundalini va muy relacionado con el tantra, que lo hablaremos. El kundalini, la kundalini es la energía de la creación, es la energía sexual, es la energía que crea todo, porque si tú lo piensas, tiene sentido que la misma energía que crea vida, la energía del sexo que crea vida, sea la misma energía que crea proyectos en nuestra vida, empresas, países, ideas, que le da nacimiento y fruto, tanto desde el masculino como desde el femenino que lo gesta, le da nacimiento y fruto a todo. La energía kundalini, la energía sexual, es la fuente de todo lo que pasa en la vida. Cuando comienzas a ajustar el ojo, Freud yo creo que fue un man muy hábil al darse cuenta de esto. Cuando comienzas a ajustar el ojo, te comenzarás a dar cuenta que todo en la vida es sexual. Todo en la vida es sexo. Aquí tú y yo telepáticamente, con mis palabras, con tu escucha, con nuestros cerebros, estamos teniendo sexo. Estamos interconectando, ¿sí? Creando cosas nuevas aquí entre nosotros. Y lo haces con tus amigos, y lo haces con tu trabajo, y lo haces obviamente con tu pareja, y lo haces desde un punto de vista emocional, con tus emociones, cuando te fundes en tus emociones, cuando transmites eso. Lo haces de manera intelectual, cuando transmites tus pensamientos que tienen frecuencias, que tienen ondas, que son cosas electromagnéticas, ¿sí? Los pensamientos son electromagnéticos. Y obviamente lo haces desde tu cuerpo,
cuerpo sexualmente, lo haces cuando comes y te alimentas, lo haces cuando cagas y le das alimento a la tierra, lo haces de muchas maneras, lo estás haciendo todo el tiempo. Y si observas la naturaleza, todo es un gran intercambio de energía, una gran orgía que sucede en todo. Y eso es, a grosso modo, la energía Kundalini. Y la energía Kundalini, esa fuerza vital, quiero que lo pienses como la fuerza vital, esta fuerza de la energía Kundalini, luego se expresa en dos polaridades que crean la magia del universo, la magia de la vida, la magia de esta experiencia humana. Y estas dos polaridades son el yin y el yang, el masculino y el femenino. El masculino sería el yang y el femenino sería el yin. Y es tal vez más fácil arrancar hablando del masculino porque es más obvio, porque estamos en una era que nos ha enseñado a ver el masculino muy claramente, pero no tanto a ver el femenino. Entonces es más fácil entender el masculino primero. ¿Qué es el masculino? Tradicionalmente se representa con un triángulo hacia arriba, que obviamente representa un falo, un pene, y la energía como ascendente es la energía que va hacia el Padre, hacia el Dios Padre, que es la energía eléctrica en este mundo, es la energía de la acción, es la energía de la dirección, es energía que va fluyendo de alguna manera, como la electricidad va fluyendo y crea desde ese movimiento. Piensa en movimiento, piensa en energía kinestésica, energía que está actuando, que está haciendo. Entonces, ¿cómo se mide la energía masculina? Se mide con lo que hace, porque está en movimiento. Se mide con a dónde llega, lo que logra, porque está en movimiento. Entonces, todo lo que implica tú crear una estrategia, tú tomar acción, tú dar esos pasos, esa disciplina, esa fortaleza de estar dando. Luego el femenino es recibir. Cuando tú estás dando, eso es energía masculina. Estamos en un mundo permeado por la energía masculina, en gran medida por el capitalismo, en gran medida porque en el sistema de dinámicas de espiral estamos en el nivel 5 principalmente, que es muy masculino. Es una energía muy direccional, hacia arriba, hacia más, hacia futuro, siempre pensando en futuro. Salir del momento presente. La energía masculina no es la que te trae al momento presente. La energía masculina siempre lo que está buscando es cómo puedo llegar yo a ser más. Y eso no está mal, porque de alguna manera es importante tener dirección, visión en la vida. Cuando tú tienes dirección, cuando tienes visión en la vida, tú vas naturalmente a moverte, tú vas naturalmente a explorarte, claro, porque entonces, ¿qué necesitas convertirte para llegar allá? Y eso te va a llenar de mucho propósito, te va a llenar de mucho reto, te va a llenar como ser humano en esta experiencia, en esta Matrix, en esta dimensión, en este juego que nos inventamos. Te va a dar mucho sentido y eso va a ser bueno. De alguna manera, la mitad de la ecuación de la felicidad, la mitad importante, es lo que los gringos llamarían la búsqueda de la felicidad. ¿Sí? ¿Te acuerdas de la película de Will Smith, la de The Pursuit of Happiness? La búsqueda de la felicidad, de alguna manera, esa es la mitad de la ecuación. No te va a dar la felicidad completa, créemelo, no importa, porque no importa qué tantos carros acumules, siempre va a haber alguien con un carro más grande, o si no va a llegar alguien con un jet, o va a llegar alguien con un cohete. Siempre va a haber alguien más grande, entonces siempre va a haber más, lo cual significa que nunca vas a llegar. Ese pursuit of happiness es muy gringo, es muy capitalista, es muy masculino, siempre más, pero nunca vas a llegar. Entonces el balance del femenino va a ser fundamental, pero piensa que es la mitad de la ecuación, porque también si no tienes ningún tipo de drive, ningún tipo de impulso, ningún tipo de dirección, tu naturaleza humana de estar acá en este planeta Tierra como ser humano se va a ver afectada y te vas a sentir dando círculos, te vas a sentir sin propósito, te vas a sentir sin ningún tipo de norte. Por eso nos ponemos un norte inalcanzable, imposible. Por eso es valioso caminar hacia una dirección que nunca vayas a llegar allá, porque vas a sentir que cada paso que das tiene sentido, mientras que si solo estás dando círculos vas a encontrar el tedio, vas a encontrar la frustración del tedio, de algo tedioso. Entonces la mitad de la ecuación es el masculino, que el masculino está representado por el fuego y por el aire, digamos en los 4 elementos: fuego, aire, tierra y agua, ¿sí? En la astrología y demás, el masculino es el fuego, el movimiento, y también el aire, que está muy representado, muy asociado con los pensamientos, con todo lo que es rápido, con la comunicación. Esto es muy masculino, fuego y aire. Es una energía eléctrica, es una energía de dirección que se mide en cuánto hice, cuánto gané, cuánto di, cuánto logré, cuántos títulos universitarios tengo, o PhDs, o títulos de trabajo, o cuánta plata tengo, cuántas pertenencias tengo, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos novios, cuántos likes, cuántos followers, cuánto todo eso, más,
hasta dónde puedo llegar, a ver hasta qué infinito puedo llegar. Ese es el masculino. Ya lo entiendes, es más claro de entender. Y es como una flecha. Por eso incluso los soldados se miden en flechas, ¿no? Masculinas hacia arriba. Ahora, el femenino es el opuesto, como te puedes imaginar. Un cáliz, un manantial. A mí me gusta verlo como un manantial, pero es en el fondo como un útero. Los órganos reproductivos también de la mujer. Es que nuestra misma anatomía nos indica cosas. Hay una tendencia de los que nacemos con pene a ser masculinos y hay una tendencia de las que nacen con vagina a ser femeninas. Y este aspecto, ¿cómo se siente? O sea, aquí no hay dirección. Aquí ya está todo. Esta energía eléctrica masculina llena un envase. Y piensa en un manantial. A mí me encanta pensar en un manantial porque un manantial es como una figura muy poderosa desde lo sublime, desde lo suave. ¿Qué hace un manantial? Un manantial no hace nada. Un manantial simplemente se dispone. Y al disponerse, al permitir que llegue lo que haya de llegar y ser, en vez de hacer, comienza a llegar el agua, comienza a llegar los nutrientes, las semillas, los animalitos y cuando te das cuenta, tienes vida alrededor y todo se gesta alrededor. Un manantial simplemente es y desde su ser, desde su autenticidad, desde lo que naturalmente es, se sostiene, nutre y gesta. Lo que logra, no lo logra porque hace, lo que logra le llega porque es una fuerza que no es eléctrica, es magnética, que son dos polaridades de la misma energía, ¿sí? De la Kundalini, pero necesitas el magnetismo para que la electricidad exista también. Y el magnetismo es que yo me dispongo y me llega, las cosas me llegan no por lo que hice, sino por lo que soy. Que claro, entonces la sociedad te va a decir, es malo, porque lo importante es qué tan duro trabajaste y qué tan duro te rompiste el lomo. Claro, porque nos quieren exprimir nuestro lomo para que podamos beneficiar este sistema. Cuando la verdad es que sí, es importante trabajar y actuar y moverte, pero realmente las cosas más valiosas de la vida te llegan porque eres. Porque es que ya Dios, Allah, el universo, la naturaleza te dio la existencia. Lo que sea, en lo que creas, no me importa, hasta si eres ateo, estás acá. Y esta existencia te lo dio todo para que estés acá. You can't always get what you want, but if you try, you'll get what you need. Y lo que necesitas está completamente alineado con lo que eres, que es el deseo del corazón. Cuando sientes ese llamado del corazón, lo sientes porque estás en el femenino magnético, que te dice, esto es lo que yo soy. Y ese femenino que recibe, que es capaz de recibir, porque recibir no es tan fácil cuando estás muy en el masculino, porque no eres capaz y no crees que te lo mereces y comienzas a tener una lucha interna y demás. Cuando eres capaz de recibir lo que todo el universo quiere darte, cuando el universo está en su masculino, porque esto es una danza, es como una danza donde tú le das al universo de ti y luego es importante que luego recibas lo que el universo te quiere dar a ti, que tú entres en masculino y entres en femenino y dejes que el universo te baile también a veces en masculino y a veces también te reciba en femenino y que sea como una danza hermosa en esta existencia, en este universo. Al hacer eso, cuando tú te dispones, te llega lo mejor que te ha llegado en la vida. Siempre las mejores cosas llegan porque te dispusiste. Claro, algunas requirieron un esfuerzo más grande que otras, todas requirieron algo de masculino, pero todas, absolutamente todas, también requieren de que tú recibas y celebres y digas gracias cielo, porque esto no necesariamente me lo gané trabajando, me lo gané por gracia divina. Gracia, esa es una palabra fundamental acá, la gracia, grace dicen en inglés, que no es suerte, no es lo mismo que la suerte es como tiraste unos dados y te salió. La gracia es como que tú conectaste con tu femenino, aceptaste quién eras, aprendiste a tener lo que tienes, acuérdate de esa idea de tener lo que tienes, y al tener lo que tienes, honras, permites que todo baje, que todo entre y te dispones a hacer. Y ahí te llega lo mejor de tu existencia. Es el femenino que es tan duro y es tan hermoso y es tan poderoso porque requiere de tú agachar la cabeza, rendirte con la cabeza agachada. Porque cuando agachas la cabeza, tus oídos se acercan al corazón. Y como diría Thich Nhat Hanh, el camino más largo es de la cabeza al corazón. Agachas la cabeza y de esa manera puedes honrar la existencia de tu ser. Y acuérdate de esta historia, que los dioses querían ponerle al ser humano la felicidad. Querían que el ser humano encontrara la felicidad, pero que fuera difícil encontrarla. Entonces los dioses se reunieron por allá en el Olimpo y dijeron, ¿dónde le ponemos a la felicidad al ser humano para que sea muy difícil de encontrar? Y uno de los dioses dijo, bueno, pues pongámoslo en la montaña más alta. Y todos dijeron, wow, muy buena idea, muy buena idea. Pero algún día los seres humanos van a llegar allá.
Entonces dijeron, no, sí es cierto. Bueno, pongámoslo en la profundidad del océano. Wow, muy buena idea. Claramente los seres humanos no pueden respirar bajo el agua. Pero uno de ellos dijo, pero algún día van a llegar allá. Así que uno de ellos dijo, ¿sabes qué? Pongámoslo en otro planeta, pongámoslo en Marte. Y todos dijeron, wow, claramente los seres humanos no pueden estar en el vacío del espacio. Pero uno de ellos dijo, pero algún día van a llegar allá. Así que estaban rompiéndose la cabeza y uno de ellos dijo, ¿y si le ponemos la felicidad a los seres humanos adentro de ellos, en el corazón? Tal vez ahí nunca van a buscar. Y decidieron ponerlo ahí. Por eso el camino más largo es de la mente al corazón. Porque es que es difícil y requiere bajar el ego, tú agachar la cabeza, rendirte en un mundo que te dice tienes que siempre levantar la cabeza y tal. Y claro, no estoy diciendo agáchame la cabeza a mí, mucho menos, ni a ningún otro ser humano. Es como Mahatma Gandhi, que decía todas las mañanas en sus oraciones, decía, no temeré a nadie en esta tierra, solamente le agacharé la cabeza a Dios. Entonces, como tú quieras ver a Dios, pero el punto es agachar la cabeza, porque cuando agachas la cabeza, vuelves nuevamente a poner la cabeza en su lugar, que es al servicio del corazón. ¿Y qué significa eso? Conectar desde el femenino para saber quién eres, escuchar el llamado de tu corazón y desde ahí, con la cabeza agachas, utilizas tus cualidades inteligentes, racionales, estratégicas, humanas para definir cómo vas a actuar y cómo vas a caminar. Pero el corazón es el que te dice a dónde, el corazón es el que te dice, ay, vamos a la cima de esa montaña. Y la mente es la que dice, ok, bueno, tenemos que tomar por aquí hay una reja, entonces tenemos que pasar por acá hay un lago, entonces tenemos que ver qué hacer, esta es la mejor estrategia, pero vamos para la cima de la montaña. Entonces el corazón no le importa mucho si tienes que tomar este camino o tal, la cabeza es donde está la estrategia, pero el corazón sí es el que te está diciendo a dónde. El masculino es el que te dice cómo, pero el femenino es el que te dice a dónde, por qué, para qué. Y ahí es donde comenzamos a encontrar la felicidad. Una necesidad infinita de caminar, de crecer, de ir hacia una dirección desde el masculino, pero el femenino es el ser. Y cuando tú estás en el ser te das cuenta que ya tienes todo. Es el balance infinito entre caminar por siempre o en algo que valga la pena, un propósito que valga la pena por siempre, entendiendo que lo único que tienes y lo único valioso es el momento presente, el paso a paso que estás dando aquí y ahora. El masculino, el femenino, la importancia de las dos, que son elementales, igual de fuertes, igual de valiosas, igual de poderosas, masculino y femenino. Ajo.